Buenos días. Es un placer compartir con ustedes en la cátedra La Tapí un espacio de reflexión a partir de la invitación que me han hecho. Muy agradecida y es un honor para mí estar aquí hoy con ustedes. Voy a compartir una pantalla para que ustedes puedan seguir la presentación. Esta presentación está inspirada en una frase que ustedes me hicieron llegar de Pablo Latapí, que es una frase muy valiosa que nosotros continuamos revisando en nuestro país, eh, porque nos preocupa siempre la transmisión, nos preocupa la enseñanza, nos preocupa la educación, la escolaridad. Y a partir de la lectura de esta frase, muchas de mis reflexiones se orientaron a la idea del título que lleva esta conferencia, que es Educar en un mundo cambiante. Vivimos en un mundo incierto, un mundo que cambia permanentemente, y entonces vuelven siempre esas preguntas acerca de lo que es válido para una generación y no necesariamente lo es para la otra. Eh, la herencia de la cultura, que siempre es una inquietud que tenemos en todos nuestros países, pero no es simplemente la transmisión, sino nos inquieta cómo se apropia de ella, cómo se renueva, cómo se recrea, qué tiene sentido seguir transmitiendo, qué tiene sentido volver a pensar acerca de cuáles son las características de esta nueva generación y qué es aquello valioso que nosotros pretendemos transmitir. Entonces, por un lado, volver a mirar el papel de la educación, porque nos parece importante primero que el marco general sea pensar en la educación, porque no solamente refiere a la transmisión de conocimientos, sino también a una visión del mundo, a cuáles son los valores que queremos transmitir, y ese papel de la educación no es responsabilidad exclusivamente de la escuela, también de las familias, también de los medios de comunicación, o sea, de la sociedad en su conjunto. Y entonces allí diferenciar la educación de la escolaridad, y yo quisiera referirme particularmente a la escolaridad, como les decía, inspirada en David Perkins, en su libro justamente Educar en un mundo cambiante, sumando, digamos, la pregunta por el sentido de la escuela, y eso significa preguntarnos sobre qué tenemos que enseñar, qué tienen que aprender nuestros estudiantes. También podríamos sumar cómo tenemos que evaluar a nuestros estudiantes. Y allí pensamos en algunas características inicialmente de la escuela, cómo pensamos en este mundo cambiante la escuela hoy, y en principio la identificamos o la definimos como una escuela abierta, constituida como una comunidad de aprendizaje, entendiendo que esa comunidad de aprendizaje tiene objetivos comunes, tiene intereses comunes. En esas comunidades, los docentes, los educadores, son responsables de su desarrollo profesional, y se comprende que todo lo que nosotros hagamos por el aprendizaje de nuestros estudiantes refiere a un trabajo colaborativo entre distintos docentes, la idea de colaborar, de funcionar en red. Una escuela abierta también a diferentes integrantes de la comunidad,
padres, madres, otros familiares, profesionales, otros oficios, organizaciones sociales, universidades, porque pensamos que una escuela abierta no es más una escuela entre cuatro paredes, sino es una escuela conectada con otros actores que enriquecen, que amplían, que expanden los modos de aprender este mundo. Y también una escuela abierta para constituir redes de escuelas, ¿no? Esa idea de cómo colaboramos unos con otros, cómo compartimos experiencias de aprendizaje, cómo intercambiamos con escuelas de otros países, de otras culturas que enriquecen, que permiten ampliar el sentido de diversidad, de construir una sociedad más justa, una sociedad donde las diferencias enriquezcan a las personas en lugar de alejarlas o empobrecerlas. Esa escuela es un espacio, como dice una querida colega argentina, que la tienen ustedes allí en México, Inés Dussel, que la escuela es un espacio y un tiempo de encuentro, organizada en torno a actividades que provocan una conversación intergeneracional. Es una escuela que transmite cultura, que nos dota, dice Inés, de lenguajes y experiencias. Y fíjense cómo pone acento en que esa escuela atenúa nuestras fragilidades y distribuye conocimiento para que cada generación no tenga que empezar de nuevo, ¿no? Y es una manera de preparar, dice Inés, a los que aún no han nacido y a los que obviamente ya están en la sociedad, para ayudarlos a vivir en este mundo, para aprender este mundo. Y entonces, para lograr eso, no solamente es importante la transmisión de la cultura, de la definición de qué aprendizajes, ¿no? Como los diseños curriculares de alguna manera proponen, sino la idea importante del vínculo, de la socialización entre las distintas generaciones, la construcción de vínculos afectivos, amorosos, además de cognitivos, y la protección de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes, sobre todo los más vulnerables, los que más requieren de la escolaridad para que puedan separarse de ese mundo difícil y vulnerable en el que están insertos y tengan posibilidad de participar en un ambiente que les ofrezca aprendizajes diferentes, el desarrollo de valores que permitan construir un mundo más justo para cada uno de esos estudiantes. También, revisando los aportes de Philippe Mérieux, Mérieux plantea que la escuela tiene que enseñar a convivir, la escuela tiene que enseñar a construir sentido acerca de aquello que cada niño, cada niña aprende, y la escuela tiene que lograr que los estudiantes sean protagonistas. Si nosotros tomamos esa perspectiva y pensamos también en que nos importa una educación de calidad, que implica, como señala en este caso Cobo, aprender a aprender y aprender a vivir juntos, que no son temas nuevos, hace muchísimos años que distintos enfoques, distintas teorías trabajan con la idea de aprender a convivir, de aprender a vivir juntos, de ayudar a construir sentido acerca de para qué y por qué aprendemos lo que aprendemos, y esa idea de un estudiante protagonista que es mucho más que un estudiante activo. También Mérieux aporta algo que en esta compleja sociedad en la que vivimos, donde la igualdad, la diversidad, la homogeneidad y la heterogeneidad son conceptos, la inclusión, son conceptos que están permanentemente en debate.
Mérieux dice que la escuela tiene una función muy importante, que es cómo hacer trabajar juntos a los diferentes. Y porque las escuelas, digamos, tradicionalmente o habitualmente hacen trabajar juntos a los amigos, a los que piensan de la misma manera. Mérieux entonces plantea que hay como una responsabilidad de la escuela en justamente hacer trabajar juntos a los que piensan diferente, generando un diálogo genuino entre las diversidades, que implique también salir de la escuela e interactuar con otras personas, con otras realidades, y cómo ponemos en conversación esas diferencias, dice Mérieux, para tender puentes y disminuir las brechas sociales. Y uno piensa que si logramos que las personas aprendan a dialogar, aún pensando diferente, seguramente estaremos contribuyendo a ciudadanos que puedan sostener cada vez con más fortaleza una vida democrática en nuestros países latinoamericanos. Esta escuela favorecedora de vínculos, de esos vínculos intersubjetivos que se tejen en las instituciones escolares, en parte de manera invisible. Hay algunos de estos vínculos que se construyen de manera explícita a través de distintas actividades, y otros que se tejen y no los vemos, pero que construyen vínculos de intersubjetividad. Y en esa construcción de vínculos, el compromiso con otro implica aprender a cuidar al otro. Parte de nuestros vínculos, de nuestras relaciones, tienen que ver con cómo cuidamos unos a otros. Siempre esperamos que las instituciones educativas reconozcan, valoricen las subjetividades y permitan a cada estudiante oír su propia voz, sus propios intereses, entendiendo que para que los individuos, como bien nos aporta Dubet, se reconozcan como diferentes y acepten esas diferencias, es muy importante que admitan que tienen algo en común, lo suficientemente sólido para que sus diferencias no los amenacen. Entonces uno podría decir, la escuela tiene la responsabilidad de construir lo común entre todos los estudiantes, pero al mismo tiempo la escuela tiene que garantizar la singularidad, el desarrollo del potencial individual que tiene cada uno de nuestros estudiantes. Esa escuela también favorecedora, como les decía hace unos minutos, de estudiantes protagonistas, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros invitamos a los estudiantes a participar, a aportar, y reconocemos que tienen un saber que nos va a enriquecer a todos, uno diría, hay ejemplos muy claros que uno podría tomar del aula y pensar qué hace un docente cuando pide, por ejemplo, aportes, ideas, preguntas de los estudiantes. ¿Los considera, los toma para seguir reelaborándonos o simplemente hay una ficción de participación? Pensamos que solo con preguntar y ellos responder ya los convertimos en estudiantes protagonistas, y estamos lejos si nosotros no tomamos sus aportes, los seguimos reelaborando, los articulamos entre sí, los articulamos con nuestras propias ideas. Y en este juego de reconocimientos mutuos se produce, dice Scotty, un efecto de proximidad, ¿no? Que es como la otra cara de la moneda de la distancia, ¿no? Y la proximidad para alojar a cada uno de los estudiantes, para desarrollar su autonomía, para la lectura, la relectura, la escritura, la reescritura y la capacidad de escucha, porque todo eso conforma esta idea de estudiantes protagonistas. Pero además necesitamos construir confianza. La confianza para poder vincularnos, la confianza para que los estudiantes puedan aprender. Y Lawrence Cornu ha planteado
de manera muy clara la idea de confianza como una hipótesis sobre la conducta futura del otro. Es como una apuesta. Nosotros iniciamos la construcción de confianza como educadores en una apuesta porque no sabemos exactamente qué es lo que va a hacer el otro, pero nosotros les decimos, confiamos en que ustedes pueden desarrollar esta tarea, confiamos en que ustedes pueden hacerse responsables de llevar adelante este proyecto. Entonces, la confianza es algo que se construye, que no podemos ni imponer ni exigir. Y también entendemos que la escucha forma parte de esta construcción de confianza, la escucha como disponibilidad, como esa pausa y esa suspensión que cuando un estudiante dice algo, no necesariamente yo rápidamente respondo, sino, y no solamente entre educadores y estudiantes, también entre los estudiantes entre sí, nos tomamos tiempo para pensar, para entender bien qué dijo el otro, cuál es el sentido de aquello que está planteando, cuál es la lógica que está construyendo cuando dice lo que dice. En esta idea de construir confianza, de estudiante protagonista, de incluir la idea de aprender a dialogar con los que piensan diferente, esa escuela abierta de la que estamos hablando, también pensar en la igualdad como encuentro de pares, como bien lo plantea Carlos Cliar, que importa, además de la igualdad, la cuestión, como les decía hace unos minutos, de la singularidad y las formas de conversación que permite o que favorece determinados modos o enfoques de la enseñanza. Scler dice que toda acción educativa se dirige de algún modo a todos y a todas por igual, pero los efectos en cada uno son diferentes. Consideramos siempre a todos un igual, pero esa igualdad no es de la misma manera entendida por cada uno. Y entonces nosotros pensamos siempre en cómo esa idea de igualdad construye singularidad, cómo esa idea de igualdad en parte vuelve a juntarse con la idea de lo común para todos y al mismo tiempo el desarrollo de cada una de las singularidades. Y en esa escuela, que originalmente nació como una escuela homogénea, donde todos hacen lo mismo al mismo tiempo con los mismos recursos, estamos hoy transitando a una escuela que acoge a la diversidad. Y acoger a la diversidad implica una actitud diferente, a identificar diversidad con dificultades. Hoy cuando pensamos en diversidad no pensamos en un niño con problemas, pensamos en la riqueza que tiene para aportar cada uno, que es diferente adentro del aula, porque no hay más aulas homogéneas, todas nuestras aulas son heterogéneas. Reconocemos que no hay dos estudiantes iguales, que no hay dos estudiantes que aprendan de la misma manera ni al mismo tiempo. Entonces nos preguntamos cómo pensar y cómo hacer para que la educación sea para todos, para el bien común, cómo habitamos las instituciones en el presente entre la idea de qué debería ser común y más homogéneo y qué debiera ser diferente. Desde esa perspectiva, pensamos que enseñar a todos para tratar que todos aprendan implica garantizar lo común y al mismo tiempo diferenciar la enseñanza y la evaluación. No se trata de adaptar la clase a cada estudiante, sino diseñarla con un grado de flexibilidad para que cada alumno encuentre por dónde entrar, tomando la imagen de Gardner cuando nos habla de las puertas de entrada al conocimiento. Uno podría decir, bueno, cuán flexible es nuestra clase que permite que nuestros niños, niñas entren por diferentes puertas porque aprenden de manera diferente, porque son inteligentes de manera diferente. Entonces, en esa búsqueda de lo común y lo diverso, siempre
tenemos saberes y capacidades o saberes y competencias no negociables. Yo no le voy a preguntar a un niño si se quiere alfabetizar o no. Digo, eso no es negociable, pero que necesitamos articular eso no negociable con el interés de los estudiantes. ¿Qué cosas les inquietan, les preocupan? Sobre qué cuestiones del mundo que los rodea quieren abordar y trabajar para que esos aprendizajes sean cada vez más significativos y más cerca de formar un estudiante competente para resolver un problema, para analizar un caso, para explicar con sus propias palabras, para buscar ejemplos, para trabajar de manera colaborativa. Entonces, no se trata solo de democratizar el acceso a la escuela, como bien plantea Mérier, sino también al éxito en el sentido de que todos los niños y niñas que entran a la escuela no solo estén en la escuela, sino aprendan en la escuela y egresen de la escuela con aprendizajes que les permitan insertarse en esa sociedad, contribuir a una vida más democrática, analizar críticamente esa sociedad. Entonces, Mérier dice, es necesario una escuela que aloje, no solamente reciba. Y en esa mirada sobre entonces la transmisión y qué enseñar, traemos el concepto de la necesidad de aprender en profundidad. Y aprender en profundidad significa menos cantidad, más profundo, con ideas que permitan establecer relaciones entre sí. Hoy los estudiantes tienen mucho acceso a la información, entonces la transmisión hoy no se basa en la información, sino en abordar problemas para los cuales los estudiantes van a necesitar, entre otras cuestiones, la información, pero también el desarrollo de competencias y capacidades. Como dicen muchos autores hoy, menos es más en términos del grado de profundidad. Entonces, buscamos escuelas que enseñen a pensar, que promuevan deseos de aprender, que ayuden a construir sentido a aquello que los estudiantes aprenden, que enseñan para que todos aprendan, que favorecen estudiantes protagonistas, autónomos, que pueden hacer cosas en la vida real con lo que aprenden y no repetir información de memoria, y escuelas que favorezcan el aprendizaje colaborativo y no solamente individual. Entonces, volvemos a sumar aportes, y aquí miramos a Denis Nachmanovitch, que nos plantea algunas tensiones que tenemos que abordar hoy en las escuelas. La primera tensión que ella plantea de la ética del tener y acumular a la del navegar y producir. No acumulamos información, sino somos también productores de información. Navegamos seleccionando información, recortando, articulando ideas. Del recordar de memoria a la exploración y la investigación, del aprendizaje convergente con una única respuesta, con una única verdad para entender un hecho histórico, hacia múltiples fuentes, hacia diversidad de miradas, de una disciplina jerárquica a la heterarquía del diálogo. No solo los educadores sabemos y tenemos que transmitir, los estudiantes tienen muchos saberes, tienen muchos aprendizajes que hacen por fuera de las instituciones educativas, y es muy importante ver cómo traemos todo eso adentro de las escuelas. Y del poder unidireccional al encuentro tenso en la diversidad, esa idea de homogeneidad y diversidad que se transforma en tensión hasta que uno puede analizarla, comprenderla y buscar acciones alternativas. A esas tensiones que también define Denis Nachmanovitch, yo le sumo algunas otras: cómo pasamos de lo individual, del aprendizaje solo individual, a lo colectivo, cómo pasamos de una
enseñanza y aprendizaje centrado solo en lo cognitivo, a incorporar lo emocional. Cómo vinculamos a la escuela con el afuera, cómo no nos quedamos encerrados adentro de la escuela, sino nos expandimos a través de las nuevas tecnologías, a través de los contactos con otros fuera de la escuela, de la planificación como una estructura definida a priori, a la flexibilidad que va acompañando a ese estudiante protagonista, de enseñar a responder, a enseñar a preguntar. La escuela es muy exitosa en buscar las respuestas de los estudiantes, pero no lo es en enseñar a preguntar. Y la idea de cómo salimos del análisis lineal, causa-consecuencia. Los estudiantes no aprenden porque no quieren, porque no quieren hacer esfuerzo, a una mirada de complejidad, a entender que cuando un estudiante no aprende hay muchísimos factores que importan analizar, que hay un grado de complejidad que vale la pena y tiene sentido para educar mejor a nuestros niños y jóvenes. Entonces, intentamos mirar desde distintas perspectivas, con recursividad, con caminos alternativos, con miradas integrales. Y ese es el modo que entendemos que la educación hoy tiene que, a través de la escolaridad, que es el foco que yo elegí particularmente para el trabajo de hoy, poder pensar, repensar, sabiendo que es algo que vamos a estar haciendo permanentemente, justamente por lo que les decía al inicio, vivimos en un mundo complejo, incierto, que necesitamos revisitar cotidianamente. Muchísimas gracias, un placer haber contribuido a este espacio.